Hola, ¿qué tal? Es un gusto tenerte nuevamente en este espacio de Perlas de Sabiduría. Es un ministerio de mujeres de la Iglesia de Cristo Adulam. Soy la pastora Rocío y hoy comenzamos una nueva serie llamada Vida Práctica. En este momento vamos a dar el tema de finanzas para mujeres cristianas y yo espero que sea de bendición para tu vida como lo está haciendo para la mía. Las finanzas para las mujeres cristianas. Dice Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aquí Lucas nos muestra cómo siempre tenemos que estar en orden y organizadas y planeadas para nuestras situaciones de finanzas en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana. Este tema realmente es muy interesante. Dios prometió estar en todo lo que tú hagas y obviamente que las finanzas no iban a ser la excepción. Bueno, pues sin más preámbulo comencemos con esta enseñanza. Hermanas, hoy vamos a ver este tema. Y este tema de verdad muchas veces lo evitamos como iglesia, pero estamos o tenemos que tener esta educación también, esta enseñanza también, porque es parte de nuestra fe. No porque el dinero sea malo, sino porque la forma en que lo administramos revela el estado de nuestro corazón y nuestra confianza en Dios. Hoy aprendemos principios bíblicos que transformarán nuestra relación con las finanzas y nos darán paz en medio de esta tormenta económica que vivimos día a día, porque es una realidad que cuando salimos de casa, al súper, al mercado, a hacer nuestras rutinas, es una realidad que de verdad nos podemos encontrar con estas tormentas económicas. Pero saber cómo enfrentarlas, saber cómo lidiar con ellas es parte fundamental de nuestra vida. Yo quiero que sepas que el dinero no es el enemigo, hermanas. Muchas hemos escuchado que el dinero es la raíz de todos los males, pero la Biblia no dice eso. En Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema, hermanas, no es el dinero. El problema es cuando lo amamos más que a Dios. Cuando se convierte en nuestro Dios, cuando confiamos más en nuestra cuenta bancaria que en el proveedor del cielo. Ahí es cuando el dinero es el enemigo. Querida hermana, primero es Dios. Cuando empieza tu amor al dinero a ser más que Dios, ahí empieza el problema, hermana. Debemos de tener en nuestra mente que somos administradoras y no dueñas. Este es el primer principio que debemos grabar en nuestro corazón. Todo lo que tenemos pertenece a Dios. En Salmo 24:1 dice, el Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotras no somos dueñas de nada, hermanas. Somos administradoras. Dios nos ha confiado recursos para que los multipliquemos, los bendigamos y los administremos con sabiduría.
Cuando entendemos esto, hermanas, dejamos de aferrarnos y comenzamos a administrar con libertad. Cuando entendemos que lo que Dios pone en nuestras manos es para que nosotros, con sabiduría del cielo, lo multipliquemos para que sea de bendición para nuestra familia, para que lo sepamos administrar. Cuando entendemos esto, hermanas, entonces empezamos a entender el propósito de Dios al darnos esa bendición en nuestras manos. Querida hermana, la mujer virtuosa definitivamente siempre será nuestro modelo. La mujer de Proverbios 31 no solo era espiritual, también era sabia financieramente. En Proverbios 31:16 dice: considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Esta mujer evaluaba oportunidades de inversión, compraba propiedades, generaba ingresos con su trabajo, proveyó para su familia. Aquí nos muestra Dios que no importa que seamos mujeres, que una mujer como la que aquí nos deja Dios como modelo, supo ser sabia en el nombre de Dios y invertir y comprar propiedades y tener un trabajo y proveer a su familia. Muchas veces sentimos que el mundo nos hace a un lado y la verdad es que ya hemos visto en una y mil enseñanzas que Dios quiere que como mujer tú tengas una posición, que te la dio y que debes de luchar por esa posición y ese propósito que Dios tiene contigo. Hermanas, ser espiritual no significa ser irresponsable con el dinero. Al contrario, honramos a Dios cuando administramos bien lo que Él nos ha dado. Es sabio organizar, es sabio tener un orden y con el dinero, por supuesto. Entonces, Dios nos está hablando hoy. Él nos da, nos bendice, nos provee, pero quiere que aquello que pone en nuestras manos, nosotras tengamos la sabiduría de manejarlo sabiamente. El primer principio, hermanas, es dar con alegría. El primer paso en las finanzas cristianas no es ahorrar, es dar. En 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando damos nuestros diezmos, cuando damos nuestras ofrendas primero, declaramos que Dios es nuestra fuente. No damos de lo que nos sobra, damos de lo primero y mejor. Cuando damos con alegría, abrimos las ventanas de los cielos sobre nuestras vidas, hermanas. Muchas veces damos nuestro diezmo o damos nuestra ofrenda de aquello que nos sobró y si nos sobró. Y no entendemos que el primer principio es darle a Dios lo que de Dios recibimos. Entonces, queridas hermanas, aquí está nuestro primer principio. Si tú quieres que Dios quite al devorador de tu vida, este es el primer principio que debes de tener arraigado en tu corazón. Pero como dice en 2 Corintios, no por obligación, sino porque Dios lo propuso en tu corazón y lo vas a dar con alegría. Porque si lo vas a dar por obligación,
no va a valer. Así, así tal cual. Debemos de darlo con alegría, sentirlo en nuestro corazón y saber que estamos cumpliendo con el primer principio que Dios establece en cuanto a dinero se relaciona. Queridas hermanas, a veces nos conflictuamos y de verdad que Dios nos mostró y nos dejó plasmado en su libro sagrado paso a paso cómo vivir una vida plena. Vamos a ver el segundo principio, evitar las deudas. La Biblia es clara respecto a las deudas. En Proverbios 22:7 dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Hermanas, las deudas nos roban la paz, nos roban la libertad, nos roban la bendición, nos convierten en esclavas. Esto no significa que nunca podamos tener un crédito, pero debemos de ser sabias. No gastemos lo que no tenemos, no compremos por impulso, no usemos tarjetas de crédito para aparentar lo que no somos. Dios te ha dado una vida plena en su espíritu. No necesitas lo material para ser feliz. Primero debes de encontrar esa felicidad espiritual, esa felicidad del encuentro con Dios, de sentir que Dios está en ti en cada instante, que camina contigo, que el Espíritu de Dios camina contigo, que te guía, que te fortalece. Y cuando tú encuentras ahí esa felicidad, lo material es añadidura. Entonces, no necesitas usar una tarjeta para aparentar, para tener ese momento de felicidad momentáneo. ¿Sí? No compres por impulso. Pregúntale a Dios. Muchas veces cuando tenemos dinero, se nos hace fácil comprar todo porque lo hay. Pero eso no es sabio. Comprar por impulso cosas que a veces ni siquiera necesitamos, eso no es sabiduría divina. No gastemos lo que no tenemos. Queridas hermanas, yo sé que son temas que a veces decimos, sí, claro que lo sé, pero muchas veces lo olvidamos. Y es bueno saber que Dios tiene el control de todo, incluso de tus finanzas. Así que debemos de aprender lo que Dios nos dejó plasmados. El tercer principio. Debes de crear un presupuesto. Jesús mismo habló de la importancia de planificar. En Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Un presupuesto no es una presión, hermanas, es un mapa que nos guía hacia nuestras metas. Necesitamos saber cuánto entra cada mes, cuánto sale cada mes, a dónde va cada peso. Tener un presupuesto es algo muy sabio. Dios mismo lo plasmó en su libro sagrado. Debes de tener y conocer de dónde llega tu dinero y hacia dónde va. Debes de planearlo, porque dice Lucas, para ver si tienes lo que necesitas para acabarla. ¿Sabes bien si tienes lo que necesitas para comprar esto o comprar aquello? ¿O empezar esto o empezar aquello? Realmente el planear es sabiduría divina. No es
situaciones del mundo, hermana. Cuando entendemos que Dios dejó plasmada tanta enseñanza, podemos ver que caminar a ciegas, teniendo su libro santo, más que sabiduría, es rebeldía. ¿Tú crees que Dios quiere que tú vivas angustiada? No, todo lo contrario. Él quiere que vivas libre, que vivas plena. Y si Dios quiere eso, nosotros debemos de entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas y cómo quiere Él que caminemos. Cuarto principio, ahorrar para el futuro. La hormiga, queridas hermanas, es un insecto bien pequeñito, pero bien sabio. En Proverbios 6, del 6 al 8 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no entendió capitán, ni gobernador, ni señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ahorrar no es falta de fe, hermanas. Es sabiduría. Es prepararnos para los tiempos difíciles, para las emergencias, para las oportunidades que Dios enviará. Queridas hermanas, yo he escuchado tanto a lo largo de mi vida con mujeres de Dios la palabra, tratándose de finanzas, cuando van a comprar algo, Dios proveerá. Sí, perfecto, eso es definitivamente. Y cuando ven en el futuro, Dios dirá, sí, perfecto, pero Dios te está proveyendo, Dios te está dando. Y tú debes de tener esa sabiduría de guardar algo de eso para los tiempos difíciles. Decimos, ¿no? Los tiempos de vacas flacas. Recuerda que a lo largo de las historias de la Biblia también encontramos tiempos en donde la provisión fue escasa. ¿Por qué? Por alguna situación. No te puedo generalizar porque cada historia tiene su propia situación y así cada vida de nosotras tiene su propia situación. Pero cuando se llegue ese momento, tú estás lista porque estás enseñada bajo la sabiduría del Padre, porque estás enseñada que cuando el fruto se da en tus manos debes de apartar cierta porción para los tiempos difíciles. La hormiga es pequeña pero sabia. Ella guarda, prepara en verano su comida y lo recoge en el tiempo de la siega. Tú y yo debemos de ser o de entender esta sabiduría divina. Querida hermana, de verdad, yo creo que todos estos principios los hemos escuchado, pero ponerlos en práctica es otra situación, ¿verdad? Yo te invito ahora que los estamos volviendo a escuchar, que los estamos viendo desde el punto espiritual, de verdad los apliques en tu vida porque te va a hacer libre. El quinto principio es trabajar con excelencia. Como mujeres cristianas, nuestro trabajo, hermanas, es nuestro testimonio. En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ya sea que trabajemos fuera de casa,
que tengamos un negocio o que administremos nuestro hogar, debemos de hacerlo con excelencia. Nuestro trabajo honra a Dios. Cuando lo hacemos bien, cuando somos honestas, cuando somos responsables, esto honra al Señor, ¿sí? Debemos siempre, no importa, como ya te dije, no importa si estás en casa, si sales fuera a trabajar, si tienes tu propio negocio, no importa en qué te desarrolles. En todos lados, la honra a Dios se debe de ver, se debe de ver tu excelencia al trabajar. Este es nuestro quinto principio. El sexto principio es contentamiento. Uno de los secretos más grandes de la paz financiera es el contentamiento. Queridas hermanas, en Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Hermanas, vivimos en un mundo que nos grita constantemente: no es suficiente, necesitas más, compra esto. Pero el contentamiento nos libera de esa ansiedad y de la comparación y la envidia. Conténtate con lo que Dios te ha dado. Voltea a ver y te aseguro que si abres tus ojos verás todas las bendiciones que Dios te ha dado. No te compares con los demás. Cada vida es diferente, cada circunstancia es diferente. Querida hermana, estar tranquila y estar contenta y agradecida, que creo que es la palabra clave, agradecida con lo que Dios te ha dado, te va a llevar a sentir paz, te va a llevar a sentirte contenta, a sentirte feliz y a no tener que sentir ese sentimiento de comparación, de porque ella tiene y yo no, y luchar para tenerlo, ¿no, hermanas? No, debemos de estar agradecidas y sentirnos contentas por todas las bendiciones que Dios te ha dado, que yo te puedo asegurar que si tú ahorita dices, es que yo no tengo nada de qué estar contenta, yo te invito a que cierres tus ojos o que los abras aún más y veas a tu alrededor y te des cuenta de todas las bendiciones que Dios ha puesto en tu vida y que no las has querido ver. Desde que hoy has amanecido y puedes caminar y puedes respirar sin ningún aparato cargando, sin ninguna situación adversa, o ver a tus hijos sanos corriendo, o ver a un esposo bueno, o ver a unos padres felices. Querida hermana, cada situación es diferente, pero yo te aseguro que si tú abres bien tus ojos vas a ver toda la gracia que Dios te ha puesto en tu vida y en tus manos. Así que debes de sentir contentamiento con tu vida, agradecer cada cosa y no mirar al lado y desear lo del otro. Querida hermana, la verdad es que son principios que yo los siento muy sencillos, pero que a veces los conflictuamos demasiado. El séptimo principio es buscar consejo sabio. Nadie debe caminar sola en este viaje financiero. Dice en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Busquemos mujeres sabias que hayan caminado este camino, pidamos consejo, aprendamos, no tengamos vergüenza de
de reconocer que necesitamos ayuda. La humildad es el principio de la sabiduría, queridas hermanas. Si tú conoces a una hermana o tu mamá inclusive, que tú ves que es muy buena para las finanzas. Yo tenía una mamá muy ahorradora, de verdad. O sea, mi madre santa era de las personas que siempre tenían dinero. No era millonaria, no era riquísima, no. Pero cuando había una apuración, cuando había una necesidad, ella siempre tenía su guardadito que le llamamos. Era una mujer sabia. Y en la administración de su casa, yo nunca vi que mi mamá debiera algo. Esa es sabiduría divina. Eso es caminar con sabiduría y los principios de Dios. Así que si tú ves a una mujer de esta manera y a ti no te salen las cuentas, de verdad pídele ayuda, dile cómo le haces. ¿Sí? No está mal pedir ayuda, pero de gente que tú veas, ¿verdad? Que es buena para los números, que ha entendido estos principios y que los ha sabido poner en práctica. Así que, querida hermana, busca el consejo, pero el consejo sabio. Octavo principio: enseñar a nuestros hijos e hijas. Una de nuestras responsabilidades más grandes es enseñar a nuestros hijos sobre el dinero. Muchas veces ese paso lo dejamos de lado. No tenemos esa capacidad de enseñarlos porque a lo mejor nosotros tampoco lo hemos comprendido, pero en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo muchas veces les he dicho que los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Si nos ven gastar sin control, aprenderán eso. Si nos ven dar con generosidad, ahorrarán con disciplina y confiarán en Dios. Tú debes demostrarles eso. Ellos deben de ver cómo tú das sin reserva, cómo ahorras, cómo llevas una disciplina y sobre todo ellos deben de ver tu confianza en Dios. Mi madre no me tuvo que decir ninguna palabra, pero el verla cómo era en las finanzas me hizo entender muchos principios, a no deber, ¿sí? A estar al corriente en las cuentas. Ella me enseñó sin abrir su boca, sino con el ejemplo. Y así es como nosotros ahora debemos de enseñar a los que vienen detrás de nosotros. Si ella o él te ve gastar así sin ninguna guianza, sin control, así va a ser su vida. Así le vas a enseñar que así es la vida. Ella debe de ver que eres una mujer de orden, que eres una mujer con planes estratégicos, ¿sí? Y así va a crecer él o ella, viendo tu ejemplo. Confía en la provisión de Dios. Confía en la provisión de Dios. Al final del día, hermanas, todo se reduce a esto. Confiamos en Dios. En Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento o el cuerpo más que el vestido? Dios conoce nuestras necesidades, hermanas.
Él ha prometido suplirnos en ellas. Nuestra parte es ser fieles, es ser sabias y es ser obedientes. Pero querida hermana, todo cuanto podamos hacer o como nos podamos dirigir, siempre nos va a llevar al camino de confiar en Dios, al camino de confiar en esa provisión que Dios tiene para nosotros, en confiar en todas las promesas que Él ha dicho, en las 1000 promesas de suplirnos nuestras necesidades. Pero sí debemos de caminar primeramente siendo fieles, siendo sabias y obedientes. Así que, querida hermana, la verdad es que las promesas de Dios para tu economía son hermosas. Hermana, quiero que graben esta verdad en su corazón. Dios tiene un plan de provisión para cada una de nosotras. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Esta, querida hermana, si tú la escuchas con detenimiento, es un compromiso de Dios. Y Dios no miente. Ese Dios que alimentó a miles con 5 panes y 2 peces. Del Dios que nunca ha dejado desamparada a ninguna de sus hijas. Cuando aplicamos estos principios con fe, Él hace su parte, querida hermana. Nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Él, porque Él no hace promesas vacías. Cada cosa que nos promete lo cumple, porque Dios es Dios. Así que, querida hermana, si nosotros queremos señales de una mujer financieramente sabia, si tú te estás preguntando cómo se ve una mujer que aplique estos principios, pues entonces yo te puedo decir que una mujer que aplique estos principios duerme en paz, porque sabe que Dios está en control. No vive comparándose con lo que otros tienen. Puede ser generosa sin sentir ansiedad. Toma decisiones con claridad, no con desesperación. Enseña con su ejemplo a los que le rodean. Celebra las bendiciones de otros sin sentir envidia. Enfrentan las crisis con sabiduría y no con pánico. Hermanas, esta puede ser nuestra realidad cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Queridas hermanas, todo cuanto escuchamos con respecto a las enseñanzas, al momento que las escuchamos, nos resuenan en nuestra vida, nos resuenan en nuestra mente y nos deben de resonar también en nuestro corazón. Pero lo más importante es ponerlas por obra. Lo más importante, y tal vez a veces lo más difícil, es ponerlas por obra. Pero de verdad que este tema es uno de los temas más complejos y más delicados de tratar, sobre todo como iglesia. Porque como te dije al principio, sentimos que el dinero está peleado con Dios, y no es cierto. Dios quiere verte bien. Dios quiere verte bendecida. Dios quiere verte agradecida también. Así que todo esto que hemos aprendido hoy
debemos de ponerlo a la práctica para que entonces de verdad valga la pena. Así que, ¿qué te parece si lo ponemos en acción esta semana? Esta semana yo te invito a hacer 3 cosas. Evalúa tu corazón. ¿Dónde está tu confianza? ¿En tu dinero o en Dios? Número 2, haz un presupuesto simple. Anota tus ingresos y tus gastos, solo para saber en dónde estás parada. Y número 3, da algo, aunque sea pequeño, pero dalo con alegría y observa cómo Dios obra. Querida hermana, cuando tú entiendes el principio del dinero, cómo fluye o cómo debe de fluir, vas a entender el principio de Dios ante este tema. Querida hermana, en la semana escuché a una mujer que está casada con un judío y hablaba precisamente de esto, de cómo ellos ven el dinero. Y a mí me dejó muy, no sé, con los ojos abiertos, porque lo que ella explicaba era que ellos ven el dinero como algo que tiene que fluir, no como algo que al momento de pasar por sus vidas lo tienen que aprisionar, ¿sí? Que es algo que tiene que fluir para cubrir las necesidades y que lo último que hacen es el amor al dinero. Ellos saben que es Dios quien los provee y ella aseguraba que ningún judío sería pobre, o al menos si seguía los principios de Dios, que era la mayoría. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué nosotros a veces no entendemos esto si Dios lo dejó plasmado? ¿Por qué no entendemos que su provisión es suficiente? ¿Por qué no entendemos cómo quiere Dios que manejemos el fruto que nos da en nuestras manos? Empezamos desde no entender el diezmo y no entender la ofrenda, porque como hijos sentimos, o a veces, no sé si decir, nos ofendemos cuando un pastor habla sobre este tema, cuando es el principio de todo. Muchas veces no entendemos eso, pero Dios lo dejó plasmado. Dios dejó que fueras ordenada, que fueras sabia en lo que haces, en tus decisiones, en tu caminar. Dios te mostró el camino por donde Él te quiere ver feliz y Él te quiere ver en paz. Y las finanzas no es punto aparte, es parte de. Así que, querida hermana, recuerda por favor, el dinero es una herramienta. No, solo debemos de ser buenas administradoras. Recuerda que no somos más que eso, administradoras de lo que Dios pone en nuestras manos, no dueñas. Nuestra fe se demuestra en cómo manejamos lo que Dios nos ha confiado. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. No vemos a veces tanta bondad de Dios y misericordia para nuestras vidas, porque aún sin aplicar los principios que Él nos dejó marcados, Él nunca te deja sin un plato de comida en tu mesa
y sin nada con qué cubrirte. Él siempre está al pendiente de ti. Imagínate tú lo que Dios podría hacer contigo si pones sus principios que te dejó establecidos en marcha. Así que, querida hermana, yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ti como lo fue para mí. Y entonces yo te invito a que nos veamos la próxima semana en esta serie de vida práctica, donde ahora vamos a ver cómo quiere Dios el orden en tu casa. Pero bueno, ese será un tema también de bendición. Así que no te lo pierdas dentro de 8 días. Soy la pastora Rocío de Perlas de Sabiduría, un ministerio de mujeres de la Iglesia de Cristo Adula. Por favor, yo te invito a que seas parte de nuestra comunidad. Por favor, dale un like. Y si no estás suscrita, suscríbete y compártelo. Estas enseñanzas son para compartir, para que lleguemos a más mujeres que necesitan escuchar que Dios habla en todos los aspectos de nuestra vida. Pues bueno, bendiciones y hasta la próxima.